Queridos amigos, queridos hermanos, bienvenidos. Nos alegra mucho saludarles. La palabra de nuestro amado Dios es ese pan que nos alimenta, ese alimento, ese manjar que satisface nuestras necesidades espirituales, que nos permite ver a Jesús, conocer sus obras maravillosas, que nos permite contemplar a nuestro Padre dirigiendo la vida de sus hijos, y somos alimentados por la bendición del Santo Espíritu, que nos ayuda a entender la palabra divina. Bienvenidos a este estudio de la palabra de nuestro amado Dios. El título del tema en esta ocasión es La oración de Jesús. Queridos amigos, si hay alguien que nos da un perfecto ejemplo con relación a la oración, es nuestro Señor Jesucristo. La palabra de nuestro amado Dios en San Marcos capítulo 1 versículo 21 al 26, la palabra del Señor dice lo siguiente: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Queridos amigos, ha de haber sido un momento muy tenso ese sábado en la sinagoga, pero ahí estaba la autoridad del universo, la palabra y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Muchas publicaciones científicas informan de los efectos positivos que la espiritualidad puede tener sobre la salud emocional y mental, tales como la fe, la oración, el perdón, la esperanza y la asistencia a la iglesia. Pero, queridos amigos, sorpresa de sorpresas, esto no es algo extraño. Es sorprendente cómo las personas pueden disfrutar de salud física y salud espiritual cuando se comprometen con la fe y con la esperanza. Esta verdad se aplica solamente a quienes están bien comprometidos con sus principios religiosos. El psiquiatra Montagu Barker, experto en la relación entre la religión y la salud mental, afirma que la religión es una salvaguardia contra las enfermedades mentales. Pero insistimos, queridos amigos, cuando el individuo está bien comprometido con las creencias de la palabra de nuestro amado Dios y establece una relación sólida con nuestro amado Señor Jesucristo. Si no, la religión llega a ser una fuente de culpa y causa de perturbaciones emocionales, mentales y de problemas en la conducta. Por eso existe muchas veces, y ha existido en el pasado, el mal concepto de la religión de apaciguar a los dioses con ofrendas y sacrificios. La gente estaba más inclinada a buscar satisfacer las demandas de un Dios airado que establecer una relación con un Dios lleno de amor y de bondad. Consideremos, queridos amigos, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para fortalecernos en la fe. Sin duda, Él es el mejor ejemplo que nosotros podemos seguir, que podemos imitar.
Al estudiar su vida y mantener una estrecha relación con Él, podemos crecer espiritualmente, lo que conduce a una mejor salud mental y espiritual. Por ejemplo, la oración, el estudio de la Biblia, la adoración, la práctica del perdón, el servir o ayudar a otros y la confianza plena en nuestro amado Dios. Todo esto nos ayudan al desarrollo espiritual y a la salud mental. Queridos amigos, veamos en San Marcos capítulo 1, versículo 21 al 35. Aquí encontramos a Jesús sanando al endemoniado en el día sábado. La palabra del Señor nos dice: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Este fue un hecho notorio. Jesús sanó a un endemoniado, lo volvió a sus cabales. Este demonio reconoció quién era Jesús, Dios mismo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, queridos amigos, aquí encontramos un milagro poderoso de la obra de nuestro amado Señor Jesucristo en la vida de los seres humanos. Pero al mismo tiempo, la palabra de nuestro Dios dice que cuando salieron de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón Pedro estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces Jesús se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente, dice la palabra del Señor, le dejó la fiebre y ella les servía. Queridos amigos, el toque de Jesús sana cualquier enfermedad. Ante su presencia, el mal huye. El enemigo no puede ni siquiera escuchar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Las dolencias, el mal, toda potestad, toda tiniebla huye despavorida ante la presencia maravillosa y milagrosa y todopoderosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué aprendemos de los hábitos de oración de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué nos enseña esto acerca de nuestra necesidad de orar? Queridos amigos, ¿será que tenemos necesidad de orar? Jesús fue a la sinagoga un sábado en Capernaum. Comenzó a predicar, comenzó a hablar acerca de la palabra de nuestro amado Dios. Y los miembros reconocieron la autoridad que Jesús tenía para enseñar la palabra del Señor. Al mismo tiempo, fue allí donde sanó a este endemoniado que hemos leído en la palabra del Señor. Después de la reunión, Jesús y sus discípulos fueron a la casa de Pedro y Andrés y allí sanó a la suegra de Pedro. La palabra del Señor nos dice que a la puesta del sol, en San Marcos capítulo 1, versículo 33, la población entera le llevó toda clase de enfermos y endemoniados para que los sanara. Queridos amigos, nunca antes había presenciado Capernaum un día semejante como lo que estaba ocurriendo. Los milagros y el poder de Jesús restaurando la vida de las personas. Queridos amigos, no cesó Jesús su obra hasta que hubo aliviado al último enfermo. Muy entrada era la noche cuando la muchedumbre se alejó y la morada de Simón Pedro quedó sumida en el silencio. Debió de haber sido un día sumamente agotador para nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, no durmió hasta tarde, porque necesitaba estar en comunión con su Padre. Así que Jesús se levantó antes del amanecer y fue a un lugar solitario a orar. Queridos, Jesús no fue a orar porque no podía dormir, sino que oraba porque era fundamental en su vida. Dependía de su Padre en todo momento y en toda ocasión. Eso lo manifestó y lo expresó Jesús más de una vez. Jesús era aquel que había estado junto con el Padre antes de crear el universo, antes de crear esta tierra, este mundo.
San Juan capítulo 17 versículo 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Queridos, el Jesús que oraba frecuentemente a nuestro Dios era y es Dios mismo también. Pero mientras estuvo en esta tierra, nuestro Señor Jesucristo necesitó orar y depender de su Padre, y oraba mucho y frecuentemente. El que había creado el universo entero, según San Juan capítulo 1 versículo 3, donde dice: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él sintió la necesidad de orar, de depender del poder de su Padre. La bendición de la oración es que nos conecta con la fuente de la vida y el poder que sostiene el universo, nuestro Dios y nuestro Padre. La impresión obviamente es notable. Después de días estresantes tendemos a posponer la oración y la comunión con Dios. Pero es precisamente, queridos amigos, en esos momentos de agotamiento físico y psicológico cuando más necesitamos el bálsamo calmante de la oración y de la palabra de nuestro amado Dios. Si la oración era necesaria para nuestro Señor Jesucristo, ¿cuánto más debería serlo para nosotros? La oración es un ingrediente positivo en el bienestar y la salud mental. Tengámoslo por seguro. Aunque no entendamos, queridos amigos, cómo actúa la oración, la palabra de Dios nos amonesta a orar frecuentemente. En San Lucas capítulo 18 versículo 1, Jesús mismo nos recomendó, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Observemos también San Lucas capítulo 21 versículo 36, que dice: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y San Pablo también nos aconseja en Romanos capítulo 12 versículo 12: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Queridos amigos, Jesús oraba frecuentemente, necesitaba orar. Nos dio el ejemplo para que nosotros también oremos frecuentemente y examinemos la palabra del Señor para fortalecer nuestra vida espiritual. Queridos amigos, ¿quién no ha sentido el impacto positivo que pueden tener sobre el espíritu y la mente la oración y el estudio de la palabra de nuestro amado Dios? No necesitamos comprender todos los misterios de la oración para tener una buena relación con nuestro amado Dios. ¿Qué clase de vida de oración tenemos? Tienes que preguntarte esto a ti mismo, y solo a ti importa la respuesta. ¿Cuánto tiempo pasas con la palabra de nuestro amado Dios leyéndola, fortaleciendo tu mente y tu corazón con el contenido y el mensaje de la palabra de nuestro amado Dios? ¿Qué puedes hacer para que tus momentos devocionales sean más significativos y que te permita sentir la bendición y el poder de nuestro amado Dios? Queridos amigos, es importante pasar tiempo en oración y en la lectura de la palabra del Señor, pero el tiempo no es el único elemento. Es importante y es de vital y trascendental importancia una relación viva con nuestro Señor Jesucristo, que nos permitirá el éxito en nuestra vida espiritual. Queridos amigos, en el camino de la vida necesitamos a un amigo que nos fortalezca, que nos entienda, en quien podamos confiar y que nos transforme para hacer bendición para otros. Sin duda, ese ser anhelado se llama Cristo, la rosa de Sarón, el lirio de los valles, el maestro de Galilea, nuestro creador y sustentador, el divino caminante que nos acompaña. Queridos amigos, nuestro mejor ejemplo es el Señor Jesucristo. En oración, en devoción y en estudio de la palabra de nuestro amado Dios.
Ya hemos visto que la gente decía, ¿con qué autoridad enseña este? Enseña con mejor autoridad que los escribas y que los fariseos. Queridos amigos, ese es un ejemplo maravilloso que nosotros podemos seguir. Vengamos a la palabra del Señor. Seamos frecuentes y constantes en la oración, en nuestra dependencia de nuestro amado Padre. Sin duda, queridos amigos, nuestra vida espiritual será una vida espiritual saludable, bendecida, no solamente para nosotros, sino para aquellos con quienes nosotros nos relacionamos.